Nicolás Maduro le abre nuevamente las puertas del Palacio de Miraflores a la oposición ante la crisis de inseguridad que afronta Venezuela. El asesinato de la reconocida actriz y reina de belleza, Mónica Spears, logró que por primera vez Enrique Capriles y Maduro se encontraran cara a cara tras las elecciones presidenciales del 2013. En un intento por calmar las críticas, el gobierno venezolano busca la unidad para establecer estrategias contra la criminalidad. Maduro invitó a alcaldes y gobernadores a no utilizar el dolor de las víctimas como una herramienta política. Esta es la imagen del día en Venezuela. Enrique Capriles y Nicolás Maduro se dieron la mano por primera vez en un cara a cara dentro del Palacio de Miraflores, el mismo que ambos disputaron el 14 de abril de 2013 en unas cuestionadas elecciones presidenciales. El motivo del encuentro, la creciente inseguridad en la nación suramericana, tras sus más recientes víctimas fatales, la actriz y ex reina de belleza Mónica Spears y su esposo. Ambos fueron asesinados por delincuentes el pasado lunes en una carretera del estado Carabobo. Durante el encuentro con gobernadores y alcaldes y en un discurso alejado de sus frecuentes ataques contra quienes lo contradicen, Maduro aceptó su parte de responsabilidad por la creciente violencia, uno de los puntos más cuestionados de su mandato. Pidió a los asistentes no utilizar lo ocurrido como una herramienta política. Un punto de partida del nuevo modelo es no manipular más con el dolor de un pueblo cuando se enfrenta a circunstancias tan difíciles como esta. Y más bien unirnos en el dolor para evitar que eso suceda, o unirnos en el dolor para proteger a las víctimas. Sacar este tema de la guerra política y de la politiquería. El líder del oficialismo anunció un trabajo conjunto para lograr consolidar una ley que denominó de pacificación nacional en un intento por bajar los preocupantes índices de criminalidad. Entre otras medidas, Maduro también anunció la designación del comisario Manuel Pérez Urdaneta como el nuevo director de la Policía Bolivariana, además de la creación del Instituto Nacional para las Víctimas. Cifras del chavismo indican que el año pasado la tasa de homicidios fue de 39 por cada 100.000 habitantes, convirtiendo así a Venezuela en uno de los países más violentos del mundo. El Observatorio Venezolano de Violencia va más allá y en sus reportes señala que las muertes violentas alcanzan los 79 por cada 100.000 ciudadanos. Cuando son las 7 de la noche y 36 minutos en Caracas, Venezuela, vamos a establecer contacto directo con María Corina Machado, diputada por la Mesa de la Unidad Democrática. Diputada María Corina, muy buenas noches, gracias por atendernos, como siempre, bienvenida. Muchas gracias, saludos a todos. Esta reunión que vimos y presenciamos hoy entre los gobernadores y los alcaldes y el presidente Nicolás Maduro, ¿marcas para ustedes un antes y un después para darle la cara al tema de la inseguridad en Venezuela? Por favor, el señor Maduro ha hecho planteamientos inaceptables la tarde de hoy. En primer lugar, fue un monólogo donde los venezolanos queríamos escuchar planteamientos firmes por parte de alcaldes y gobernadores que estuvieran allí presentes, entre otras cosas, exigiendo la renuncia del ministro del Interior, como ocurriría en cualquier país medianamente responsable frente a una situación de caos y anarquía como el que vive Venezuela. El señor Maduro dice que no se politice esta discusión cuando la violencia ha sido durante estos 15 años política de Estado en Venezuela. Ha sido utilizado como una herramienta, un instrumento de control físico, social, moral y espiritual de la población. Cuando en Venezuela hoy los niveles de impunidad superan el 97%, el mensaje es muy claro. El mensaje es que en Venezuela el crimen paga. Y además, todo parte de un discurso profundamente violento, de confrontación, de división, de venganza por parte de quienes están al frente de los poderes públicos en nuestro país. Se le han quitado competencias, recursos a gobernadores y alcaldes, se les han quitado las armas. En Venezuela, y públicamente lo han reconocido voceros del oficialismo, hay más de 10-12 millones de armas ilegales en circulación. Y el propio régimen ha avalado y protegido la operación de bandas criminales y colectivos. Así que aquí está muy claro, lo que no ha existido en Venezuela es voluntad política y el problema no es que Maduro no pueda corregir el problema, es que no quiere hacerlo, porque la violencia es un mecanismo de control ciudadano. Sí. Pero, diputada, ha habido a lo largo de este tiempo del chavismo en el poder por lo menos 20 planes que se han puesto en marcha contra la inseguridad. En esta ocasión se abren las puertas del Palacio de Miraflores y vemos a Enrique Capriles dándole la mano a Nicolás Maduro. Esto es histórico en el país. ¿Cómo se explica esto si no se habían reconocido los resultados?
Se explica porque el gobierno está confrontando una situación terrible en términos de la situación económica, social y desde luego la situación de violencia del país, y necesita desesperadamente legitimidad y estabilidad. Y por eso además, como ha sido una práctica además reiterada por parte de este régimen, quiere compartir su fracaso y trasladar la responsabilidad. Las palabras de ustedes en el inicio de su introducción al tema, cuando decían, él ha reconocido parte de la responsabilidad. ¿Cómo que parte de la responsabilidad? Toda la responsabilidad de las muertes que hoy en día tienen lugar en Venezuela es responsabilidad de ese régimen que durante la bonanza petrolera más grande de nuestra historia ha sumergido a Venezuela en una situación de caos, de pobreza, de confrontación. Un policía en Venezuela gana menos de un salario mínimo. Un policía en Venezuela tiene que utilizar de sus propios recursos para pagarse sus botas, hasta sus municiones. Y cuando los vienen a atacar, los delincuentes tienen armas de guerra súper modernas, mientras que ellos tienen armas totalmente obsoletas. Entonces no pueden decir que es un tema de que no han podido. Es que no ha existido voluntad política. Y ahora, frente a una inminente crisis económica, donde van a tener que poner en práctica decisiones costosísimas desde el punto de vista político para la población y para los más humildes, quieren compartir esa responsabilidad del fracaso y buscar estabilidad para su régimen. Algunas veces se dice que nunca es tarde. Es tarde ya para el chavismo, 14 años que han estado en el poder, que sin duda en algunos sectores los números ayudan, quizás en lo social, pero en la inseguridad y en el tema de la violencia pasa todavía unos números muy complicados para Venezuela. ¿Es muy tarde ya? Pero absolutamente. Este es un régimen que tiene una vocación de control absoluto, que quiere someter al país. No es nada más en la violencia. Estamos hablando que en materia económica Venezuela va a tener la inflación, bueno, este año tuvo 56%. En un mes en Venezuela tenemos la inflación, por dar un ejemplo, de Colombia. Es la inflación más alta del mundo, donde a los venezolanos no les alcanza con dos sueldos mínimos, que es además prácticamente el sueldo único en la administración pública, para poder adquirir la canasta alimenticia, donde no se consigue harina, leche, carne, medicina, donde se cierra el empleo todos los días, donde se va la luz y el agua. Por Dios, este es un país que está exigiendo un cambio, no solamente por estas condiciones económicas y sociales, pero porque además se nos quiere arrebatar la libertad. Desde luego que queremos paz, pero paz sin libertad es sumisión. Y los venezolanos de nuestra generación vamos a conquistar la paz y la libertad. María Corina Machado, diputada por la Mesa de la Unidad Democrática, muchas gracias por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear en su contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país.